Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Noche. Mi colega Cindy Regidor está cubriendo la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y estará de nuevo con nosotros el próximo miércoles 15 de junio. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 361,000 suscriptores, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial 100% Noticias y La Prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la liberación incondicional de más de 180 presos políticos, la suspensión del régimen de tortura en la cárcel y la anulación de los juicios espurios para preservar sus vidas, su salud y sus derechos políticos, y que se suspenda el Estado policial que ha conculcado los derechos constitucionales a la ciudadanía para recuperar plenamente las libertades democráticas y despejar el camino hacia una reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo, para celebrar nuevas elecciones libres y transparentes para iniciar la transición democrática. Hoy están cumpliendo un año de prisión ilegal los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, la dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera, y el expresidente del COSEP, José Adán Aguirre. Igual que más de 30 presos políticos, ellos han estado sometidos bajo el régimen de tortura de las cárceles del Chipote, donde han sido condenados en simulacros de juicios a penas de 13 años de cárcel por el presunto delito de conspiración en contra del Estado. Esta noche tendremos una entrevista desde Los Ángeles en la Cumbre de las Américas con Victoria Cárdenas, quien demanda la libertad de su esposo Juan Sebastián Chamorro y de todos los presos políticos. Conversamos en Estrasburgo con el eurodiputado Javier Nart, uno de los promotores de una iniciativa en el Parlamento Europeo para demandarle a la Comisión Europea sancionar a 14 jueces del régimen orteguista y a 3 magistrados de apelaciones que han condenado a los presos políticos como parte de la maquinaria represiva del régimen. Esta iniciativa, que también demanda la liberación de los presos políticos, será sometida a votación mañana jueves en el Parlamento Europeo. Hablaremos sobre el impacto político de la Cumbre de las Américas, que fue inaugurada oficialmente hoy por el presidente Joe Biden, con el analista nicaragüense Eddie Acevedo, asesor del Wilson Center, quien se encuentra en Los Ángeles participando en esta cumbre. Tendremos una entrevista con la cineasta y documentalista Gloria Carrión sobre su nueva película, el cortometraje Hojas de K, que será estrenado en el Festival de Sheffield en Gran Bretaña el 24 de junio. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. Este miércoles 8 de junio se cumplió un año del arresto arbitrario de los ex precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga y los opositores Violeta Granera y José Adán Aguirre, como una maniobra del régimen de Daniel Ortega para anular la competencia política en las votaciones generales del 2021 y desmantelar a la oposición nicaragüense. El régimen orteguista arrestó a Maradiaga, ex precandidato presidencial por la opositora Unidad Nacional, de forma violenta a su salida de una extensa entrevista para la que fue citado en el Ministerio Público. Por su parte, Chamorro fue detenido por la policía orteguista luego de que allanaran su vivienda mientras se encontraba cenando con su esposa Victoria Cárdenas. No logré despedirme, ni siquiera verle el rostro, porque lo desaparecieron en cuestión de segundos, recuerda Cárdenas. Minutos después de la captura de Chamorro, la policía también confirmó las detenciones del expresidente del Consejo Superior de la empresa privada, José Adán Aguirre, y la integrante del Consejo Político de la UNAP, Violeta Granera. El pasado 23 de febrero, tras un maratónico juicio de 7 días, Maradiaga, Chamorro y Aguirre fueron condenados a 13 años de prisión por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad, mientras que Granera fue sentenciada a 8 años de cárcel.
Miembros de la sociedad civil nicaragüense, reprimidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, continúan denunciando de manera conjunta la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, en la 9ª Cumbre de las Américas que inició este lunes 6 de junio en Los Ángeles, California. A través de los foros Nicaragua en la Cumbre de las Américas, los activistas nicaragüenses expusieron la realidad política y social que enfrenta el país bajo el estado policial impuesto por el régimen de Daniel Ortega. Además, defensores de derechos humanos nicaragüenses participaron en un foro sobre la situación de los presos políticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Nosotros ahora estamos teniendo una única narrativa aquí en la cumbre. Eso es súper importante porque lo que estamos mandando es el mensaje a la comunidad internacional, a Latinoamérica, que es la prioridad ahorita, enviarle el mensaje que nosotros los nicaragüenses estamos unidos para derrocar a la dictadura, con un solo mensaje. En los últimos 4 años se han registrado 190 casos de agresiones contra la Iglesia Católica en Nicaragua, según un estudio elaborado por la abogada Marta Patricia Molina, integrante del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. El estudio, que comprende hasta mayo de este año, revela que las agresiones contra sacerdotes, obispos y religiosos representa el 37% de las hostilidades contra la institución religiosa, seguido de las profanaciones a los templos, que abarcan un 19% de los hechos sistematizados a través de publicaciones periodísticas y denuncias realizadas por las autoridades religiosas. Molina aclara que no se puede afirmar que todas las agresiones compiladas en el estudio fueron planeadas y ejecutadas por personas afines al gobierno, pero tampoco descarta esta posibilidad, principalmente por las recientes acciones de amenaza, intimidación y criminalización en contra de sacerdotes perpetradas por el régimen, incluyendo la acusación contra el sacerdote Manuel Salvador García por presuntos actos de violencia en contra de la ciudadana Marta Candelaria Rivas Hernández. El año con mayor registro de agresiones fue 2019, con un 48% de los casos, seguido por 2018 con un 46%, 2020 con 40% y 2021 con 35%. Sin embargo, Molina no descarta que 2022 pueda superar la cantidad de ataques ocurridos el año pasado. El Consejo Supremo Electoral continúa retrasando la convocatoria oficial para las elecciones municipales previstas para el 6 de noviembre próximo, por lo que se presume que el régimen apuesta por organizar los comicios con solo 3 meses de anticipación. Con la reforma a la ley electoral de mayo pasado, la Asamblea Nacional, afín al partido de gobierno, estableció a conveniencia un proceso electoral express, por lo que los partidos políticos que participen en la elección solamente tendrán 5 días para presentar sus ternas para los consejos electorales departamentales o municipales. Con la reforma electoral, además se redujo el periodo de campaña a solo 20 días, lo que limita las oportunidades de la ciudadanía para organizarse, fiscalizar y participar plenamente en el proceso, señaló Olga Valle, directora del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. Activistas sociales que participaron en el Foro Nicaragua en la Cumbre de las Américas denunciaron que las elecciones municipales del 6 de noviembre de 2022 serán un proceso sin competencia política, bajo la sombra de la represión y sin transparencia, al igual que las votaciones generales de noviembre pasado. El sandinismo gobierna 137 de los 153 municipios del país, donde se elegirán alcaldes, vicealcaldes y concejales. El Parlamento Europeo debatió este miércoles un proyecto de resolución en la que exigen a la Comisión Europea ampliar más sanciones contra el régimen de Daniel Ortega. La resolución, que será votada este jueves, solicita sancionar a los magistrados de apelación de Managua, Octavio Roxú Andino, Ángela Dávila Navarrete y Rosa Argentina Solís, más una lista de 14 jueces orteguistas a cargo de condenar a los presos políticos en Nicaragua. Los europarlamentarios condenan los fallos judiciales ilegítimos que solo confirman la deriva represiva del régimen nicaragüense y que los jueces se han convertido en el brazo de la represión y responsables de violaciones a los derechos humanos, cita la iniciativa de resolución. Lea la historia completa en confidencial.com.ni.
Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto en la jornada de hoy. Y ahora vamos a la entrevista con Victoria Cárdenas, esposa del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, quien hoy cumple un año de prisión ilegal, junto con Félix Maradiaga, Violeta Granera y José Adán Aguerri, que fueron secuestrados el 8 de junio de 2021. Todos ellos se encuentran sometidos al régimen de tortura de las cárceles del Chipote, junto con más de 30 presos políticos, mientras que otros 11 se encuentran bajo arresto domiciliario y otros 140 están recluidos en otras cárceles del sistema penitenciario. Yader Luna conversó con Victoria Cárdenas en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, y nos cuenta la historia. Victoria, ¿cómo recordás el momento de la detención de Juan Sebastián un año después? Fue un momento súper traumático para mí, que estaba sola en la casa con él, pero marcó pues de una manera increíble a toda mi familia. Se lo llevaron de una manera sumamente violenta, inesperada. No logré despedirme, no logré ni siquiera verle el rostro. Lo desaparecieron en cuestión de segundos. Por 4 horas que se quedaron conmigo, no sabía qué iba a pasar. Revisaron toda mi casa, se lo llevaron sin orden de captura, allanaron mi casa sin orden de allanamiento. Y después de 4 horas y todo lo que viví sin saber dónde estaba mi esposo, se fueron, y en ese momento me sentí que habían violado mi hogar. Supe que no podía volver a mi casa mientras Juan Sebastián no regresara, y tomé la difícil decisión de irme y últimamente después salir de Nicaragua con mi hija. En el relato de su captura se habla de que Juan Sebastián se arrodilló y pidió clemencia. Así es, como te decía, estábamos preparándonos para cenar. Sabíamos que el día siguiente podía ser un día muy duro porque había sido citado a la fiscalía, pero realmente no estábamos esperando que pasara nada esa noche. Y al oír, ¿verdad?, las patrullas, y al oír que estaban brincando el muro de mi casa, entonces salimos afuera. Él salió en carrera y inmediatamente se arrodilló, subió los brazos, dijo que estábamos desarmados y que por favor no me hicieran nada. Entonces en ese momento, como yo la última vez que lo vi fue de espalda, de rodillas, no supe su cara, no le vi el rostro, no nos pudimos despedir. Y yo solo le decía que estaban haciendo, que porque se lo llevaban, que él decía que no estaba huyendo, pero no hicieron caso. Yo les comencé a preguntar que para dónde lo llevaban, nadie me contestó. Lo desaparecieron en cuestión de segundos y después me quedé, como te digo, con ese montón de policías armados, sola. Previo a la cita que tenía con la fiscalía y el momento de su detención, ¿qué fue lo último que lograste hablar con él? Fue muy rápido, solo recibió la citatoria y realmente nos estábamos sentando a comenzar a platicar de lo que iba a pasar, y realmente no logramos hablar nada. Hablamos algunas cosas de lo que podía pasar cuando él fuera a la citatoria, pero básicamente no logramos hablar nada. ¿Qué tan difícil ha sido saber de él desde tu exilio? En casi un año solo ha recibido 7 visitas, y en esas 7 visitas solo sus hermanos, mis sobrinos, lo han podido ver. Así que toda la información que yo tengo de él es a través de ellos. Pero sí ha sido sumamente difícil, además de la incomunicación a la que ha sido sometido. Primero desaparición por 3 meses y después largos periodos de incomunicación, donde no sabemos nada de él. Lo más duro también ha sido para mi hija y para mí que no se nos haya permitido ningún contacto con él en este año. Ni una llamada telefónica, ni una carta, absolutamente nada. ¿Cuál es la situación de salud de Juan Sebastián hoy? No te podría decir. Ya es casi 1 mes y medio que no sabemos nada de él, y bajo esas condiciones que se encuentra, tan precarias, no te podría decir cómo está. Entonces así me levanto todos los días, así me acuesto, con esa angustia, con esa incertidumbre de no saber si está bien, si está enfermo, cómo se encuentra, absolutamente nada. Y esto, después de tanto tiempo, va quebrando pues todo, pues es lo más difícil que he vivido realmente en mi vida. A través del relato de quienes lo han visto, ¿cómo te imaginas que está hoy Juan Sebastián? Cada visita ha sido diferente.
Creo que la peor fue después de los 3 meses de desaparición, que lo encontraron sumamente delgado, sumamente débil. Fue una de las visitas, nos alegró saber que estaba vivo y que estaba en el Chipote, pero también nos dimos cuenta bajo las condiciones gravísimas que se encuentran los presos políticos. Mi cuñada en algún momento me dijo que si yo tengo de casada, voy a cumplir 24 años, y mi cuñada me dijo que si yo lo veo entrar en este cuarto ahorita, yo no lo reconocería. Entonces eso también me asusta, porque no es el Juan Sebastián que yo vi hace un año. No sé cómo está, como te digo, bajo las condiciones extremas, que no cumplen con las mínimas condiciones que debería tener un sistema penitenciario. Se habló de una posible negociación entre Laureano Ortega y el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué sabes de eso? Mi esposo y el resto de presos políticos son inocentes y necesitan estar en libertad. Han estado secuestrados demasiado tiempo. Entonces, mi demanda, mi grito es de libertad. Estas personas no necesitan seguir sufriendo en esas cárceles, y lo que pido a la comunidad internacional, a los defensores de derechos humanos, a los empresarios, a la sociedad civil, es que nos apoyen, porque este es un tema humanitario. Esto no es un tema político, este es un tema humanitario de personas sufriendo, cuya salud se deteriora día a día y cuyas vidas corren peligro. Gracias, Victoria. Eso es lo que dice desde Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, Victoria Cárdenas, quien reclama la libertad de su esposo, el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, y de todos los presos políticos. Continuamos con el eurodiputado Javier Nart y la demanda de sanciones políticas contra 14 jueces orteguistas que forman parte del sistema represivo. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. Esta tarde en el Parlamento Europeo, los diputados de 6 bancadas que representan a las principales corrientes políticas democráticas debatieron distintas propuestas de resolución para demandarle a la Comisión Europea imponer sanciones políticas contra 14 jueces orteguistas que condenaron a los presos políticos en simulaciones de juicios en la cárcel. Mañana jueves votarán sobre una sola propuesta, que además demanda sancionar a 3 magistrados de los tribunales de apelación de Managua. Esta mañana, antes del debate parlamentario, nos comunicamos en Estrasburgo con el eurodiputado Javier Nart de la bancada Renovar Europa, uno de los promotores de esta nueva iniciativa, y esto fue lo que nos dijo. Eurodiputado, usted es uno de los promotores de una iniciativa en el Parlamento Europeo para demandar sanciones políticas contra 14 jueces que han condenado a los presos políticos en Nicaragua en simulacros de juicios y que actúan como instrumentos de represión. ¿Qué eco ha tenido en el Parlamento Europeo esa propuesta? ¿Qué tipo de respaldo hay entre las diferentes bancadas? El respaldo ha sido masivo, yo diría casi unánime, con las excepciones que todos conocemos, aquellos que son capaces de luchar contra el imperialismo hasta el último nicaragüense, pero evidentemente ellos no, lo que yo llamo los izquierdistas de pandereta. Bien, pues excepto estos, que lógicamente siempre tienen un referente externo que supera sus frustraciones, yo diría, freudiano-patológicas internas, todos los diputados del Parlamento, de forma masiva, han apoyado una resolución que pide algo subversivo en Nicaragua, que es derechos humanos, libertades y, sencillamente, democracia.
Ahora, este proyecto de resolución incorpora el elemento de enfocarse en los jueces que han condenado a los presos políticos. ¿Cuál es el alcance de la resolución? ¿Qué es lo que propone específicamente? Bueno, son sanciones personales y económicas. Se convierten en parias internacionales en lo que es el contexto de la Unión Europea. Y esto tiene un antecedente. Mira, yo tengo 75 años y yo como abogado ejercí, si se puede decir ejercer, ante el Tribunal de Orden Público franquista, que era el que mandaba a la cárcel a los demócratas. Pues bien, yo tenía muy claro desde el primer momento que la represión es un sistema. Y el sistema no es el autócrata dictatorial Daniel Ortega y su Santísima Señora, sino que es un sistema que empieza en el presidente, que da órdenes al Ministerio del Interior para que la policía actúe, la policía es quien detiene y tortura, y después se lo pasa a los jueces, que son los que condenan. Esto es lo que hacía el régimen franquista, exactamente esto. Y también lo hacía Stalin. Stalin en algunos casos los mandaba a la muerte sin pasar por la llamada justicia. Yo diría se ahorraba un tránsito. Pero es evidente que no es posible mandar a la cárcel en una pantomima de régimen con instituciones propias, ejecutivas, legislativas y judiciales en Nicaragua, sin que los jueces intervengan. Y los jueces, claro que son culpables. Los jueces no son unos exquisitos señores que aplican exquisitamente de una forma neutral el código. Aplican de una forma interesada, como lo aplicaban los tribunales de la dictadura franquista. Si no hubiera habido jueces que cerraban los ojos ante la tortura, y de eso tengo yo experiencia directa de clientes míos torturados, ante los que ningún fiscal, ningún médico forense del juzgado, ni ningún juez vio jamás torturas, a pesar de que eran evidentes hasta para la persona más lega, ¿no? Pues unos jueces que no conocen de torturas, que no entran en nada y que son fieles genuflexos ante el dictador Daniel Ortega, son parte de la represión. No son señores exquisitos que saben cuál es la diferencia entre el tenedor de carne y el tenedor de pescado. No, no, no. Estos señores son unos obscenos represores y, por lo tanto, tan culpables como el que tortura o como Daniel Ortega, que es el que les ordena. Ellos obedecen. ¿Cuál es el alcance de la resolución? ¿Se enfoca en 14 jueces o en otro funcionario también del sector judicial? Y le pregunto esto porque algunas de estas sentencias han sido apeladas por los abogados y han sido rechazados en los tribunales de apelación. Estos magníficos señores que se sientan en los sillones de la audiencia y que escupen sobre la justicia diciendo que ellos son la justicia. Claro, también están ellos incluidos en la lista los distinguidísimos tribunales de apelación que no reconocen ni torturas ni condenas obscenas, sino que las justifican y las ratifican. Pues claro que están incluidos. Estos señores también son parias a los ojos de la comunidad de la Unión Europea. Esta resolución que están debatiendo ustedes el día de hoy será sometida a votación mañana en el Parlamento Europeo, donde anteriormente se han presentado votos mayoritarios condenando al régimen de Ortega. Usted habló hace un momento de algunos sectores que apoyan a Ortega. ¿Quiénes son estos sectores? Bueno, los de siempre, lo que yo llamo el paleocomunismo y los izquierdistas de pandereta. O sea, te repito, no hay nada más útil que hacer la guerra contra el imperialismo yanqui hasta el último vietnamita. Eso sí, tú estás perfectamente bien en tu casa con aire acondicionado y viviendo soberbiamente, pero no eres tú solidario de la revolución. En el caso de Nicaragua, aquí no hay revolución. Aquí hay una dictadura corrupta que únicamente tiene un ropaje izquierdoso, pero que detrás de ese ropaje lo que os esconde es sencillamente pura mierda represora. O sea, estamos hablando de los regímenes más reaccionarios y liberticidas que existen. Pero en fin, siempre hay, como te digo, paleocomunistas e izquierdistas de pandereta. Siempre hay tontos útiles. Tomando en cuenta de que es altamente probable que esta resolución será aprobada mañana en el Parlamento Europeo con un voto mayoritario,
¿Qué espera de la Comisión Europea en relación al impacto que esto tendrá en las decisiones de la Comisión? ¿Puede la Comisión transformar esto en acciones, en sanciones contra los jueces, Claro, contra los magistrados? esto es precisamente, las sanciones no las impone el Parlamento, las propone. Y la Comisión, el Gobierno de Europa, tiene que después implementarlas. Vamos, estamos hablando de una comisión donde existen personas, como es el vicepresidente Josep Borrell, español, que conoció directamente lo que era la represión y lo que era una dictadura y lo que eran esos tribunales de vergüenza que escupen sobre la justicia desde sus orondas oropeles de ropaje negro y togas y historias, ¿no? Bueno, pues eso también lo conoció Josep Borrell, como español que es, incluso de mi propia edad. Entonces no necesitamos explicar porque nuestra propia experiencia nos lo dice. Hay dos elementos más. Un elemento donde se solicita que la Corte Penal Internacional actúe contra el régimen bárbaro de Daniel Ortega, y uno último, donde también se pide a los Estados miembros que tengan una especial atención en el otorgamiento de visados de recogida y de protección en nuestro territorio en Europa de aquellas personas que estén sometidas a la represión por parte del régimen dictatorial. O sea, no es una pura declaración político-filosófica, sino que tiene elementos muy claros y muy directos que van a afectar el régimen nicaragüense. Y una última cuestión, que no es menor, y la última cuestión que no es menor, y te la leo literalmente, es: se pide que en la luz de las actuales circunstancias se ponga en funcionamiento la cláusula democrática del acuerdo que existe con Nicaragua. Esto lo que significa es llamar la atención directa al régimen dictatorial de Nicaragua para decirle que las ventajas que existen para las relaciones económicas van a quedar directamente afectadas, porque se pide al Gobierno de Europa, a la Comisión, que se aplique la cláusula democrática y que, por lo tanto, se le pidan responsabilidades directas, que son nuestras relaciones económicas con este Gobierno, si mantienen esta situación como lo están haciendo. Hay atención en la Comisión Europea a la crisis de Nicaragua en medio de la invasión de Rusia a Ucrania y esta crisis que ha tenido tanto impacto en Europa. ¿Puede la Comisión Europea enfocarse en la crisis de Nicaragua después de esta posible resolución del Parlamento Europeo? Pues mira, estás hablando con un carácter, yo te diría, casi profético, y además desde que no conoces la resolución, porque todavía no se ha aprobado, este es el punto 16. O sea que mi enhorabuena por tu sagacidad, porque es esto una de las cuestiones que se dice, y es que se llame la atención a la posición de Nicaragua, que respecto a las atrocidades realizadas por Rusia en la invasión de Ucrania, la posición del régimen de Managua ha sencillamente mirado hacia otro lado. En último término, tú sabes que en castellano, en español, hay un refrán que dice: Dios los cría y ellos se juntan. Pues ¿con quién se juntan? Pues con los cubanos, con los venezolanos y con los rusos y los bielorrusos y con Corea del Norte. Pues Dios los cría y ellos se juntan. Ahora, esta no sería la primera sanción a altos funcionarios y operadores políticos y represivos del régimen de Ortega, y la dictadura se mantiene aferrada al poder porque en Nicaragua hay un estado policial. ¿De qué forma la presión internacional, lo que se está haciendo desde el Parlamento Europeo, desde la Comisión Europea o desde otras naciones de América, puede impactar en la restitución de las libertades democráticas en Nicaragua, que a final de cuentas es la llave para la solución de esta crisis política en el país? Bueno, hay un problema decisivo en el caso nicaragüense, como lo hay también en el caso cubano y venezolano. Los crímenes, directos crímenes, no digo represión política, digo crímenes directos que han cometido los gobernantes de estos países, le dan como alternativa una muy complicada, que es o irse a Corea del Norte, que francamente no es un lugar excesivamente grato, o terminar en la cárcel dando cuenta de sus responsabilidades directas en torturas, en muerte, en corrupción. Por lo tanto, el régimen se va a aferrar al poder porque no tiene salida. La salida es o Pyongyang
o la cárcel. Y yo entiendo que el régimen de Ortega terminará en una gigantesca implosión como consecuencia de que sectores internos, incluso de lo que pueden llamarse sus apoyos pseudo-sandinistas, yo me rechazo en llamar a este delincuente Daniel y a su santísima esposa, llamarles sandinistas. Es la blasfemia del sandinismo. Han abjurado de los principios tan limpios, tan puros, por los cuales se comenzó la lucha en los años 70, ¿no? Pues estos señores no tienen alternativa, ni sus familiares, ni los involucrados en la corrupción, porque estos son delitos directos. Por lo tanto, lo que puede ocurrir es, y tendrá que ocurrir al final, es ante la estagnación del régimen, ante la represión, no diría ya brutal, sino incluso anacrónica, a la que someten al pueblo nicaragüense, esto termina en una explosión interna, en una implosión, y va a ser lamentable porque va a significar un sufrimiento durante un cierto tiempo. Nosotros desde Europa no podemos cambiar la situación, pero sí podemos de entrada mandar una señal muy clara con resoluciones que afectan directamente sectores económicos del régimen, personas del régimen y sobre todo un mensaje a otros gobiernos, en este caso centroamericanos y americanos en su conjunto, de que hay una posición desde la Unión Europea, que es un actor internacional muy importante, de cuál es nuestra posición y por lo tanto que estamos en la línea de lo que es la democracia en América. Hoy están cumpliendo un año de cárcel el Chipote, los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como Violeta Granera y José Aguirre. Y el próximo domingo y lunes cumplirán un año en celdas de confinamiento solitario las 4 líderes de UNAMOS, Dora María Tellez, Ullén Barahona, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila. Esta resolución se enfoca también en la liberación de los presos políticos, como desde el Parlamento, esta prolongación de la tortura de los presos políticos en la cárcel. Carlos, es que me estás, sin saberlo, definiendo desde el punto 1 hasta el punto 17 de esta resolución. En los puntos 1, 2, 3 y 4 precisamente hablamos de eso. Hablamos también de la muerte de Hugo Torres y de algo que todos somos iguales ante la ley y no hay sufrimientos de mejor calidad ni de peor calidad. Pero pensar que Dora María Tellez iba a terminar encarcelada por Daniel Ortega, uno hubiera pensado que lo procedente dentro de aquella barbarie es que hubiera sido por Anastasio Somoza. Lo que ocurre es que Anastasio Somoza ha resucitado en el pellejo obsceno del señor Daniel Ortega. ¿Tiene la Unión Europea, el Parlamento, una visión de mediano plazo sobre esta crisis de Nicaragua? Usted ha dicho este régimen se va a atornillar en el poder. Bueno, la posición de la Unión Europea es determinante y determinada desde el principio. El vicepresidente Josep Borrell ha declarado claramente cuál es la posición de la Unión Europea respecto al régimen liberticida de Daniel Ortega. No hemos reconocido las elecciones fraudulentas. Nuestra posición no cambia, es la misma. Lo que ocurre es que vamos incrementando el nivel de contestación. Ahora ya no están los policías, los miembros del gobierno y la santísima pareja presidencial. Estamos ya hablando de los jueces. Estamos cubriendo el espectro. Te digo los jueces, perdóname, te digo los jueces, porque hay algo que a mí siempre me ha repugnado. Y te lo hablo, mira, yo he sido abogado 50 años y empecé a ejercer bajo el mandato de Franco. Y esa especie de diferencia entre el policía que torturaba y el juez que condenaba, yo nunca la establecí. Para mí el juez que condenaba era el juez que era la continuación del policía que torturaba y que era el último eslabón del poder Franco, Daniel Ortega, que ordenaba la represión. Es, en último término, un triángulo equilátero. Todos son responsables en igual intensidad. Eso es lo que dice Javier Nart, y unas horas después de finalizada esta entrevista, los eurodiputados consensuaron un proyecto de resolución que será sometido a votación mañana. El proyecto demanda que se abra una investigación formal a través de la Corte Penal Internacional
sobre Nicaragua y sobre Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma. Y además contempla sancionar a 14 jueces orteguistas y a 3 magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua. Ellos son los jueces Nadia Camila Tardencía, Ángel Giancarlo Fernández González, Ulisaya Oscar Tapia Silva, Rosabelia Vaca Cardosa, Verónica Fiallos Moncada, Luden Martín Quirós García, Karen Vanessa Chavarría, Félix Ernesto Salmerón Moreno, Nancy Aguirre Gudiel, William Howard López, Eric Ramón Laguna Averruz, Melvin Vargas García, Ilma Laguna Cruz y Rolando Sanarrucia, y los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Rochú Andino, Ángela Dávila y Argentina Solís. Hablaremos sobre el impacto político de la Cumbre de las Américas, que fue inaugurada oficialmente hoy por el presidente Joe Biden, con el analista nicaragüense Eddie Acevedo, asesor del Wilson Center, quien se encuentra en Los Ángeles participando en esta cumbre. Eddie, ¿qué expectativas hay en torno a la cumbre y los resultados que puede generar? Yo creo que en este momento todavía no se sabe esas expectativas. Lo que sí sabemos es que la región se está uniendo esta semana para hablar sobre muchos temas que hemos visto que son muy importantes. Número uno, y creo que en el tema de migración es un tema que es muy importante para la administración de Biden, y es un tema que para los nicaragüenses hemos visto que los números de nicaragüenses en la frontera han crecido muchísimo. Entonces, por muchos años había un enfoque sobre los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, y la gente alguna vez pensaba, ¿por qué no Nicaragua? Bueno, era porque los nicas iban a Costa Rica, pero hoy vemos que ahora los nicaragüenses están viniendo a los Estados Unidos y están, como decimos nosotros, votando con sus pies, tratando de encontrar libertad bajo un régimen totalmente represivo en Managua. Entonces, eso va a ser, yo creo, parte del enfoque. Una de las razones por qué los regímenes de Maduro, Díaz-Canel y Ortega no han sido invitados fue por esta razón. No son democracias, son regímenes tiránicos que son completamente corruptos y criminales, y al fin del día no tienen ninguna parte en esta cumbre. ¿Y cuál es el impacto de la presencia de los exiliados nicaragüenses en los distintos foros de sociedad civil? Muy importante que la sociedad civil nicaragüense esté aquí en Los Ángeles durante la cumbre esta semana para dar voz a los nicaragüenses que afortunadamente no pueden estar aquí. Pero también tenemos que decir por qué no pueden estar aquí. Y es porque el régimen lo han puesto muchos de ellos en la cárcel injustamente por más que un año. Y están sufriendo, no tienen acceso a comida, no tienen acceso a sus familias, no tienen acceso a sus abogados, no tienen acceso a los sacerdotes y no tienen acceso a salud. Entonces, yo creo que es importante por todos los nicaragüenses que estén aquí por parte de la sociedad civil llevar ese mensaje de lo que ellos afortunadamente no pueden estar aquí, sobre la realidad que viven los nicaragüenses en este momento en Nicaragua. ¿Qué ha sucedido con la implementación de la ley Renacer? Hay partes de la ley, por ejemplo, que mencionan informes sobre las actividades de Rusia en Nicaragua o la revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En parte de la ley Renacer y lo mismo con el NICA Act, son dos leyes que fueron bipartidistas pasadas por el Congreso de los Estados Unidos. Yo creo que es un tema que es muy importante. Algunas veces el régimen trata de enfocar que esos esfuerzos solo son de los republicanos de Miami. En la realidad, eso no es la verdad. La verdad es que es un tema muy bipartidista por la mayoría del Congreso. Daniel Ortega no tiene ningún aliado en Washington y es importante que el pueblo nicaragüense sepa eso. Yo creo que nosotros seguimos empujando a la administración que aplique las dos leyes lo más pronto posible para que sigamos poniendo atención y presión contra el régimen. ¿Quién y cómo se decide la aplicación de la ley y de las diferentes herramientas que ésta provee? Esa es una decisión en la ejecutiva de la Casa Blanca y el Departamento de Tesoro. Y algunas veces eso toma tiempo.
No te voy a aburrir, que todas las razones por qué toma tiempo, pero toma tiempo y yo reconozco que el pueblo nicaragüense quiere ver más acciones. Las acciones van a venir, pero también se necesita ayuda del pueblo nicaragüense. Ellos tienen que tomar el liderazgo sobre el futuro de su país y no pueden estar dependiendo solamente en las acciones esperando para las acciones de los Estados Unidos. El subsecretario de Asuntos Hemisféricos Occidentales de Estados Unidos del Departamento de Estado, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos está preparando una nueva ronda de sanciones contra funcionarios del régimen. ¿Qué se puede esperar? ¿Cuáles serían los objetivos y el objetivo de esta nueva ronda de sanciones? Todo depende en quién o qué va a estar incluido en esa ronda de sanciones. Tenemos que reconocer que en la administración de Trump y también de Biden, los dos han hecho sanciones muy fuertes contra el régimen y ellos van a seguir. Yo creo que para los que están en la cúpula de Ortega, ellos van a tener que tomar una decisión. O quieren seguir parte de este régimen cuando ellos mismos pueden estar sancionados y sus bienes pueden estar congelados, o quieren ser parte de un cambio en Nicaragua. ¿Está la política del presidente Joe Biden ajustándose o reconfigurándose ante el tratamiento y la atención que Nicaragua merece, o se va a mantener lo que hasta hoy hemos visto? Yo creo que la administración de Biden ha mandado un mensaje muy fuerte que no invitó a Ortega, Díaz-Canel o Maduro a esta cumbre. Yo creo que eso fue un mensaje muy importante y lo debemos de apoyar esa decisión y seguir empujando para más acciones contra el régimen. ¿Y de qué manera influencia el flujo migratorio de nicaragüenses hacia Estados Unidos la política estadounidense sobre Nicaragua? ¿Hace que se le dé más prioridad, provoca mayor preocupación o a lo mejor más cautela sobre lo que se puede hacer para contribuir a la resolución de la crisis en el país? Bueno, yo creo que hace más prioridad, porque antes en el tema de Centroamérica, cuando hablábamos con diferentes líderes en la Casa Blanca y en el Congreso, ellos siempre se enfocaban en los números en la frontera y de dónde esa gente venía. Y ese era el enfoque. Ahora vemos que el enfoque ha cambiado porque los números de dónde la gente viene ha cambiado. Entonces yo creo que eso manda un mensaje muy importante, que ellos tienen que poner atención sobre el tema de Nicaragua como los otros países, porque la gente van a seguir viniendo si el sufrimiento sigue y crece. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para todos nosotros en la región y la comunidad internacional para trabajar juntos en vez de cómo traer democracia a Nicaragua. ¿Va a mantener Estados Unidos a Nicaragua dentro del mismo saco que Cuba y Venezuela, o va a tener un tratamiento diferenciado? Yo creo que van a ser las dos cosas. Por la situación en los Estados Unidos, con nuestra política, nosotros es mejor agrupar los tres países de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque vemos que cada pueblo en cada país está recibiendo un sufrimiento muy similar al otro. Entonces, algunas veces una política sobre los tres se merece, porque ¿cómo alguien va a tener una política fuerte en contra de Ortega y después va a ser aliado con Maduro? Eso no trabaja para nosotros. Entonces yo creo que va a haber momentos donde esa agrupación va a pasar. Pero también vamos a ver en el tema de sanciones o cómo la comunidad internacional va a venir junto, que lo vamos a hacer en formas bilaterales directamente contra un país contra el otro. Continuamos con la cineasta Gloria Carrión y su nuevo cortometraje. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univisión. Quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial y así estar conectados con la verdad. La cineasta Gloria Carrión estrenará su nueva película, un cortometraje de producción nicaragüense y costarricense, en la competencia del Festival de Sheffield en Gran Bretaña el próximo 24 de junio. La película, narrada a través de un documental animado, está basada en los testimonios de 10 mujeres que participaron en la insurrección cívica contra la dictadura en 2018. Alejandra Padilla conversó con la cineasta Gloria Carrión
y nos cuenta la historia. Gracias, Gloria, por esta entrevista. El próximo junio se estrenará Hojas de K, tu más reciente producción. ¿Cuál es la historia que cuenta este cortometraje documental animado? Quisiera comenzar diciendo que Hojas de K es una película que yo no tenía pensado hacer. Estaba preparándome para filmar una serie documental sobre el levantamiento cívico del 2018 en Nicaragua, cuando tuve que irme de manera forzada del país. Y eso me obligó a reconfigurar todo mi equipo y también replantearme el proyecto. Yo había hecho 10 entrevistas con mujeres que habían participado de las protestas masivas de 2018 y que por su participación cívica, política, sufrieron cárcel o persecución y violencia. Entonces, el cortometraje narra la historia de un personaje que se llama K, a secas, justamente para acentuar esta idea de la falta, de la imposibilidad de nombrar, ¿no? De la imposibilidad de la identidad y la necesidad de esconder quién uno es. Es una chiquita de 17 años que por su participación en una protesta organizada con compañeros y compañeras del colegio es puesta en prisión. Y narra su paso por la cárcel y también, su encuentro con otras mujeres que también participaron de estas marchas y le van contando, ¿no? Todo lo que ellas hicieron. Y es un poco como el viaje de este personaje del horror a la salida y a la búsqueda de la esperanza, ¿no? Gloria, ¿cuál es el mensaje que busca transmitir este corto documental? ¿Qué quieres transmitirle tanto al pueblo de Nicaragua como al resto del mundo? Bueno, por un lado, dar a conocer pues lo que vivió Nicaragua en el 2018, los impactos de la violencia estatal y parapolicial que Nicaragua vivió en ese momento. También, por supuesto, las series de violaciones a los derechos humanos que miles de personas en Nicaragua están viviendo y han vivido y siguen viviendo. Y en ese sentido es también poder mostrar la capacidad de fuerza, de resiliencia que hay entre mujeres, en este caso, que participaron del levantamiento cívico, pero también del pueblo nicaragüense en general. Entonces es una película que, si por un lado muestra, ¿no?, la dureza de lo que es estar en la cárcel, según estas mujeres a las que entrevisté, también quiere transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de resurgimiento y de optimismo, ¿no?, hacia el futuro. Esta idea de que podemos lograr un cambio y que eso lo podemos conseguir en colectivo. ¿Qué tanto te identifica, Gloria, con la historia de Kai, con la historia de estas mujeres que aparecen en este cortometraje animado que acabas de producir? Siempre que uno hace una obra artística en general, ¿verdad? Hay algo de sí mismo en uno, ¿no? Sí misma. Entonces, para mí esta película es tremendamente personal porque, bueno, vengo de una familia que pues, mis padres vivieron la prisión durante la dictadura somocista por defender sus ideas también, ¿no? Por sus ideales, por defender pues también la libertad de Nicaragua en ese momento. Y pues actualmente también tengo 3 familiares que son presas políticas en este momento, ¿no? Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila y Dora María Telles. Y por supuesto que este tema pues también me toca a mí y a toda mi familia. Gloria, ¿quiénes participaron en la producción de Hojas de K? Mira, la mayor parte de mi equipo está bajo anonimato por razones de seguridad. Bueno, evidentemente estoy yo, somos 3 personas nada más públicas. También está la productora del corto, Lianet Rodríguez, y la coordinadora de distribución, Leonor Zúñiga. Las 3 estamos fuera de Nicaragua. Y como te dije, la mayor parte de mi equipo pues, está exiliado, ¿no? También. También contamos con el apoyo de una productora tica, Carolina Hernández, es la productora del lado tico, que nos ha apoyado mucho en este proceso. ¿Qué tan difícil fue producir este documental en este contexto que nos contás, ¿no?, de represión, de persecución, de exilio?
Fue un proyecto muy complejo de hacer, no solo por el contexto en el que estamos, sino también por como te comentaba, las circunstancias personales de cada miembro del equipo y por supuesto ya todo lo que tiene que ver con las complicaciones técnicas, ¿verdad? Era pues mi primera animación y en ese sentido fue muy increíble pues todo el trabajo que tuvo que venir, ¿no? Colectivo para poder no solo como conocer las formas, las pautas de trabajo de cada quien, sino también hacerlo a través de plataformas Zoom, ¿no? O sea, una cosa así. Es casi de estudio la forma en que produjimos esto, tremendamente sui generis y creativa, ¿no? Y en algún momento pues empezamos a tener procesos paralelos creativos, ¿no? Mientras se hacía las imágenes, los dibujos, las ilustraciones y luego la animación, al mismo tiempo hacíamos la música, al mismo tiempo el diseño sonoro y eso pues permitió por un lado, bueno, tener una intensidad alta de trabajo, pero también una dinámica muy hermosa, colaborativa, creativa, y positiva. Creo que todo mundo dio 200%, ¿no? De sí mismo en este proyecto. Y bueno, también trabajé con una actriz para la voz de K, y pues fue una experiencia tremenda para ambas tener que trabajar a distancia, ¿no? Y tener que dirigirla yo a distancia y ella a su vez actuar a distancia y a través de plataformas tecnológicas. Y bueno, por otro lado, pues qué bueno que existen. ¿Dónde se estrenará Ójate K? ¿Cuándo? Y luego, ¿dónde podemos ver esta producción? Bueno, Ójate K se va a estrenar en Sheffield Doc Fest. Es el festival que se celebra en la ciudad de Sheffield, en Inglaterra. Es uno de los mejores festivales de documentales en el mundo y el más importante en Inglaterra. Se va a presentar el 24 de junio a las 4 de la tarde y luego nuevamente el 26 de junio a las 10 de la mañana. Se presenta en el marco de un programa que se llama I Am Your Sister y donde hacen, digamos, juntan varios cortometrajes de temáticas similares para hacer dialogar, ¿no? Todas estas piezas, estas obras. Y bueno, estamos también además no solo en selección oficial, sino en competencia oficial. De miles de cortometrajes que el festival recibió del mundo, 40 fueron seleccionados para selección oficial y solo 10 para competencia oficial, de los cuales pues el nuestro es uno. Entonces, bueno, felices de poder tener este gran estreno y a partir de ahora pues va a empezar un recorrido en festivales internacionales. Ya tenemos otros que están invitándonos también de manera informal, entonces vamos a estar informándoles en redes y también por medios de comunicación de este recorrido pues fantástico de esta pequeña gran obra. ¿Qué expectativas ha generado este documental en el público en general, pero también en la crítica cinematográfica? Bueno, todavía no se ha visto, entonces estamos como, digamos, al inicio de esta carrera emocionante, ¿no? De dar a conocer el trabajo. Creo que va a ser clave lo que se escriba pues en Sheffield, ¿no? De la película y pues esperamos también poder estar mostrando en otros espacios para poder tener también mayor retroalimentación, comentarios, reacciones. Eso siempre alimenta, ¿no? A los creadores y las creadoras de este arte. Entonces, a mí en especial pues me encanta, ¿no? Poder recibir retroalimentación del público, por supuesto. ¿Qué tanto de realidad y qué tanto de ficción, por así decirlo, tiene la historia de K en este cortometraje? El cortometraje está hecho desde la perspectiva de K, es decir, está construido como si fuese el diario personal de K, ¿no? Esta chiquita de 17 años, en la que ella va dibujando sus memorias y también escribiéndolas. Como una estrategia de puesta en escena que para mí era fundamental, ¿no? Trabajar, es esta creación de atmósferas en las que la línea que divide la realidad y la ficción es muy tenue. Entonces hay atmósferas oníricas, ¿no? En las que nos permiten y que le permiten a la protagonista poder sobrellevar el horror de la cárcel. Entonces, como esos ensueños le permiten pues a ella ir agarrando la fuerza y encontrando su resiliencia, ¿no? Encontrando su propia fuerza interior para poder lidiar con el horror y poder pues salir
al menos, digamos, una parte de ella intacta, ¿no? De esa experiencia. A mí me importaba mucho poder no solo contar el horror, sino también poder contar la fuerza que yace en K, ¿no? Y en estas otras mujeres con las que hablé. Entonces, esa posibilidad de cuidar y de resguardar un espacio interno a pesar del terror, es algo que yo quería transmitir, ¿no? Y que para mí es fundamental para pues abordar este tema del renacer, del salir del hoyo, del horror, ¿no? Del salir de la oscuridad, atravesar ese umbral del horror para reinventarse y renacer. Y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, esta semana se lleva a cabo en Los Ángeles la Cumbre de las Américas. Usualmente estas cumbres son poco más que la versión diplomática de esas fiestas de generación que se hacen de vez en cuando para llegar a presumir que en alguna oscura forma te va mejor que al resto de la clase, aunque en verdad no sea así. Y como en esas fiestas, por malas que puedan ser, lo peor que te puede pasar es que no te inviten. Lo que suele ocurrir cuando sos aquel maje en cabe que caía mal porque ya con guaro encima, monopolizabas la plática a gritos, comenzabas a hacer el relajo y terminabas armando pleito con todo el mundo mientras los meseros te arrastraban fuera del local. En fin, estas cumbres, sobre todo en este momento de amenazas autoritarias por todos lados, deberían tener un papel importante para visualizar esas realidades y corregirlas, pero no. En esta ocasión, gracias particularmente al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que dice no meterse en los asuntos extranjeros de ningún país, excepto para defender a los tiranos de esos países, el foco de la cumbre, que debería estar puesto en las consecuencias espantosas del autoritarismo, como lo son los asesinatos, las desapariciones, los encarcelamientos y destierros por motivos políticos, está puesto más bien en por qué los causantes de todos estos abusos no son invitados a la cumbre. Como si a alguno de ellos en verdad les preocupara temas como la democracia y los derechos civiles, políticos y humanos en las Américas. O como si alguno de ellos en verdad quisieran ir. Porque ni eso. A ellos, como decíamos al inicio, no les importa esta fiesta, tanto como el hecho de que no los inviten. Es una cuestión de ego. Ellos quieren ser los que digan no vamos, o los que si fueran, deberían ser soportados como son, porque son especiales, según ellos, y si no se les dé ese trato, entonces igual arman el bonche. Al conseguir que el foco de la atención se pose sobre ellos, López Obrador y estos tiranos pretenden invisibilizar los crímenes de lesa humanidad que han cometido y hacer que todo el show gire en torno a su ausencia y no sobre lo que en realidad debería girar: la impunidad y el autoritarismo que permiten y promueven la erosión de las instituciones democráticas, los asesinatos de estudiantes, activistas y periodistas, la corrupción, la criminalidad, los secuestros políticos y una crisis migratoria sin precedentes debido a que la gente desesperada, porque sus problemas no son atendidos, busca salvar aunque sea lo que les queda de sus vidas. Es una grosería terrible y una miopía imperdonable de gobiernos y sociedades que esas voces se vean calladas por los caprichos vanidosos de los abusadores. Una grosería que no debemos permitir. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta noche. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica para seguir derrotando la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y en América Latina. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y los invito a suscribirse de forma gratuita al canal de Telegram de Confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas. Regresamos el próximo viernes a las 9 de la mañana en una edición especial de Confidencial Radio a través de YouTube, Facebook, Twitter y el podcast de Confidencial en Spotify. Buenas noches.
Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.